Buenas tardes, doctor y compañeros presentes. Mi nombre es Erika Cristel Cedeño Zacoto y yo les voy a hablar sobre el modo de acción de las hormonas, la activación de los receptores de membrana plasmática, la activación de receptores de membrana intracelulares y la interacción hormonal. Modo de acción de las hormonas. La respuesta celular a una hormona depende tanto de la hormona como de la célula diana. Varias células dianas responden de un modo diferente a las hormonas. Por ejemplo, la insulina, la cual estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos. Con frecuencia, la respuesta de una hormona es la síntesis de nuevas moléculas. Otros efectos hormonales son producir cambios en la permeabilidad de la membrana de la célula diana, estimular el transporte de una sustancia dentro o fuera de la célula diana, alterar la velocidad de reacciones metabólicas específicas o causar la concentración del músculo liso o cardíaco. En parte, estos efectos variados de las hormonas son posibles, debido a que hay varios mecanismos diferentes de acción hormonal. Bueno, las hormonas casi de modo variable se combinan primero con receptores hormonales situados en la superficie o en el interior de las células dianas. Una célula puede tener simultáneamente receptores en la membrana celular y en el citoplasma. Asimismo, una célula puede disponer de diversos receptores para un tipo de hormona. Por ejemplo, varios receptores de membrana para diversas hormonas péptidas. La combinación de una hormona y receptor suele iniciar una cascada de reacciones en las células, ya que cada receptor suele ser muy específico para una hormona determinada. Los tejidos diana que se ven afectados por una hormona son los que contienen los receptores específicos para esta hormona. Activación de receptores intracelulares. Las hormonas esteroides y las tiroideas como la tiroxina y triiodotironina pasan fácilmente a través de las membranas plasmáticas, esto porque son liposolubles. Una vez que han entrado en la célula, las hormonas se van a unir y se van a activar en un receptor intracelular. Bueno, en el caso de las hormonas esteroides, sus receptores están en el citoplasma y son receptores citoplasmáticos. Y estos, pues una vez que la hormona se une a su receptor, el complejo hormona receptor de estos pues va a penetrar en el núcleo y va a actuar sobre la expresión genética. En otras palabras, se ponen en marcha o se detienen genes específicos del ADN nuclear. Cuando el ácido desoxirribonucleico es transcrito, nuevas formas de ácido ribonucleico mensajero dejan el núcleo y entran en el citoplasma. Allí dirigen la síntesis de nuevas proteínas, usualmente enzimas, que se encuentran en los ribosomas. Estas pues van a ser las que causan las respuestas fisiológicas que son características de esa hormona. Hay que señalar también que el complejo hormona receptor puede tener efectos ya en el citoplasma, independientemente de los efectos producidos en el núcleo celular. En el caso de las hormonas tiroideas, sus receptores están en el núcleo y son receptores nucleares que se unen al ácido desoxirribonucleico en la región promotora de genes regulados por dichas hormonas. De modo que cuando las hormonas tiroideas entren en el núcleo, se unen a sus receptores y van a promover la transcripción de un gran número de genes codificadores de un amplio rango de proteínas. Activación de receptores de membranas plasmáticas. La adrenalina, noradrenalina, péptidos y proteínas no son liposolubles, por lo tanto no pueden pasar a través de la membrana celular. A diferencia de esto, pues los receptores de estas hormonas hidrosolubles se encuentran en la superficie externa de las membranas plasmáticas, ya que cada una de estas hormonas solo puede dar mensajes a las membranas plasmáticas y se los conoce como primer mensajero. Pero además de esto se va a necesitar un segundo mensajero para poder trasladar el mensaje dentro de la célula donde tienen lugar las respuestas hormonales. En sí existen diversos segundos mensajeros, como son el AMP cíclico, el calcio y inositol-trifosfato. Una hormona puede usar más de un segundo mensajero. El segundo mensajero, mejor conocido, es el AMP cíclico, el cual, al unirse a una hormona, a su receptor de membrana, se van a activar proteínas reguladoras unidas a la membrana, como lo son las proteínas G, que a su vez, estas pues activan moléculas de adenilciclasa. Bueno, esta pues es una enzima la cual se encuentra situada en la superficie interna de la membrana que entonces sintetiza el AMP cíclico a partir del adenosintrifosfato en el citoplasma celular. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero, pero no produce directamente una respuesta fisiológica. Lo que en sí hace es activar a uno o más enzimas llamados colectivamente proteínas quinasas, que pueden estar libres en el citoplasma o unidos a una membrana plasmática.
Las proteínas quinasas son enzimas fosforiladores, lo que significa que extraen a un grupo fosfato del ATP y lo añaden a una proteína, que suele ser una enzima. La fosforilación va a activar a unas enzimas y va a inactivar a otras. Por lo tanto, el resultado de fosforilar a una enzima puede ser la regulación de otras enzimas, la síntesis de proteínas o el cambio de permeabilidad de membranas plasmáticas. Existen diferentes proteínas quinasas dentro de diferentes células dianas y dentro de diferentes organelas de la misma célula. Así, una proteína quinasa podría estar involucrada en la síntesis de glucógeno, otra en el catabolismo de lípidos, otra en la síntesis proteica, etc. Por ejemplo, la elevación del AMP cíclico provoca que en los adipocitos se rompan los triglicéridos y se liberen ácidos muy rápidamente. Tras un breve periodo de tiempo, una enzima llamada fosfodiesterasa es capaz de inactivar el AMP cíclico. De este modo, la respuesta celular termina hasta que la nueva hormona se una a los receptores de la membrana. Bueno, las hormonas que se unen a los receptores de la membrana pueden inducir sus efectos a muy bajas concentraciones, porque inician una cascada o reacción de cadena de estos efectos. Cada paso en la cadena multiplica o amplifica el efecto inicial. Y esto pues es lo que se lo conoce o se lo llama como amplificación de los efectos hormonales. Por ejemplo, cuando una sola molécula de adrenalina se une a su receptor en un hepatocito, este puede activar unas 100 moléculas de proteínas G, las cuales a su vez cada proteína G va a activar una molécula de adenilciclasa. Y si la adenilciclasa produce unos 1000 AMP cíclicos, entonces 10.000 de estos segundos mensajeros serán liberados dentro de las células. Bueno, cada AMP cíclico puede activar una proteína de quinasa que a su vez puede actuar sobre cientos o miles de moléculas de sustrato. Y algunas de estas quinasas fosforilan y activan una enzima clave para el catabolismo del glucógeno, de tal manera que el resultado final de la unión de la adrenalina a su receptor en un hepatocito es la ruptura de millones de moléculas de glucógeno a la glucosa. Interacciones hormonales. Las respuestas de una célula diana a una hormona dependen de la concentración de las hormonas y del número de sus receptores. Pero también es importante el modo en que las hormonas interaccionan con otras hormonas. En conclusión, hay 3 tipos de interacciones hormonales, entre las cuales encontramos el efecto permisivo, el efecto sinérgico y el efecto antagonista. Efecto permisivo. Bueno, este pues es el efecto de una hormona sobre una célula diana, la cual requiere una exposición previa o simultánea a otras hormonas. Por ejemplo, un aumento de estrógenos puede dar lugar a un aumento en el número de receptores de progesterona. Por lo tanto, ambas hormonas preparan el útero para la posible implantación de un cigoto o un huevo fertilizado. El efecto sinérgico. Bueno, este pues ocurre cuando 2 o más hormonas complementan sus respectivas acciones y ambas son necesarias para conseguir la respuesta hormonal total. Por ejemplo, la producción, secreción y la salida de leche por las glándulas mamarias, las cuales requieren el efecto sinérgico de los estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina. Y por último tenemos el efecto antagonista. Bueno, este pues ocurre una vez que el efecto de una hormona sobre una célula diana es contrarrestado por otra hormona. Un ejemplo claro de este pues es la insulina, la cual desciende los niveles de glucosa en la sangre, y el glucagón pues que hace todo lo contrario. Y por último tenemos... A continuación les voy a hablar sobre el mecanismo de retroalimentación o feedback. Este mecanismo es el cual controla la regulación a partir de una glándula del nivel inferior hacia una glándula que estimula y la cual se encuentra en el nivel superior. Este sistema ha permitido mantener el equilibrio de la secreción normal, y esto a su vez evita que una glándula que se encuentra en el nivel inferior mantenga una sobrealimentación y que se sobreestimule a la glándula del nivel superior. Un claro ejemplo de esto es la hipófisis, la cual es una glándula del nivel superior. Esta hipófisis secreta la hormona de crecimiento GH, la cual por lo general se autorregulariza. Pero como esta hormona es secretada para una determinada función, va a ejercer su función en los órganos efectores, y en este caso es el hígado, en donde produce el factor de crecimiento, el cual es similar al de la insulina.
Esto es lo que se encuentra en el nivel inferior y a su vez también va a actuar sobre el crecimiento de los huesos. En este caso ocurre una retroalimentación, la cual si no ocurriría, la glándula, la hormona de crecimiento, seguiría actuando y se produciría un crecimiento desmesurado de los huesos, lo cual produciría gigantismo. Y es por eso que se da una retroalimentación en nuestro cuerpo. Ok, existen dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación negativa, en donde el producto final inhibe la secreción de la glándula. Y esto a su vez se da por una asa larga, ya que el hipotálamo inhibe la hipófisis inhibe al hipotálamo para que se deje de producir dicha hormona. Un claro ejemplo es la hormona luteinizante, la cual es la encargada de la producción de testosterona en los testículos, ya que estimula las células de Leydig. Entonces, esta glándula, esta testosterona, va a circular por la sangre. En cuanto llegue a la hipófisis, es donde se va a inhibir su secreción de la hormona luteinizante. Esto es un claro ejemplo de lo que es la retroalimentación negativa. Por otra parte, la retroalimentación positiva es todo lo contrario, ya que la retroalimentación negativa pausa la producción de las hormonas, pero la retroalimentación positiva, por el contrario, las aumenta. Claro es el ejemplo de las mujeres en su etapa de menstruación o de preovulatoria, en donde el producto, el cual es el estradiol, de la célula efectora, las cuales son las células ováricas, los ovarios, que en este caso son los órganos efectores, se estimula por la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces van a crear una mayor secreción de estas hormonas por la hipófisis y se va a generar un pico ovulatorio. Esto se da en el caso de los estrógenos. Entonces, para resumir, lo que pasa es que las hormonas o las glándulas envían un mensaje de una información al hipotálamo, a la hipófisis, la glándula encargada de la secreción de determinadas hormonas, y estas, en el caso de la retroalimentación negativa, dejarán de producir las hormonas, y en el caso de la retroalimentación positiva aumentarán la producción de estas hormonas. Por otro lado, tenemos lo que es el eje hipotálamo hipofisiario. En este caso, la hipófisis es una pequeña glándula de menos de 1 centímetro de diámetro y de 0.5 a 1 gramo de peso. Esta se encuentra dentro de la silla turca de la esfenoides y está unida al hipotálamo por el llamado tallo de la hipófisis o infundíbulo. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, la hipófisis se divide en dos porciones diferentes. Una es la hipófisis anterior o adenohipófisis, la cual ocupa el 75% del peso total de la glándula, y la otra es la hipófisis posterior o neurohipófisis, que está formada por tejido nervioso, ya que esta contiene axones y terminales axonales. Casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por el hipotálamo, y el hipotálamo es una estructura nerviosa situada en la base del encéfalo y es el centro receptor de señales procedentes de diferentes partes del encéfalo y también de otros órganos internos, como lo había mencionado en el ejemplo anterior del feedback. Estas también además se sintetiza rápido en el hipotálamo al menos 9 hormonas diferentes con función de regular la secreción de hormonas de la hipófisis anterior y otros grupos de neuronas especiales. Entonces, para terminar, el hipotálamo y la hipófisis en conjunto regulan prácticamente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis de nuestro organismo. Por otro lado, tenemos hipotálamo hormonas.
En estas hay unas neuronas especiales en unos núcleos específicos del hipotálamo que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras que controlan a su vez la secreción de la adenohipófisis. Estas también la faciliten o la inhiben respectivamente, de acuerdo a la función que cumplan. Estos vasos de comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis constituyen el sistema portal hipotálamo-hipofisiario, es de esta manera como es llamado. Como ya lo había mencionado, el hipotálamo secreta hormonas importantes para el crecimiento y el desarrollo del organismo, así como lo son las hormonas liberadoras de las gonadotropina, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona inhibidora de la prolactina, que en seres humanos no está clara si la existencia de una hormona liberadora si existe una hormona liberadora específica de la prolactina. También está la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la cual di en ejemplo anteriormente. En fin, estas hormonas pueden inhibir también prolactina y la tirotropina. Y entonces de esta manera como las hormonas funcionan en el hipotálamo. También tenemos la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis, donde en esta constituye la parte anterior de la hipófisis y es una glándula que tiene muchos vasos en ella, es decir, entre sus células, y hay 5 tipos diferentes de células en las hipófisis anteriores que secretan 7 hormonas principales en nuestro organismo. Bueno, vamos a hablar más específicamente de estas. Las células somatropas producen la hormona del crecimiento humano, también conocida como HGH o somatropina. Las células lactotropas sintetizan la prolactina, conocida como PRL, y las células corticotropas sintetizan la hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotropina, como sus siglas son ACTH, y la hormona estimulante de los alfa-melanocitos. Bueno, también las células tirotropas, que son las que producen la hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina, conocida como TSH. Y por último, las células gonadótropas, que producen las hormonas estimulantes de las gónadas, es decir, las glándulas sexuales de los ovarios y los testículos, o gonadotropinas, GNSH, las cuales son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, las cuales utilicé en los ejemplos para explicar el feedback o retroalimentación. Bueno, también cabe mencionar que las hormonas de adenohipófisis a su vez actúan estimulando otras glándulas que son sus glándulas dianas y actúan en distintos tipos de organismos, como la glándula tiroides mediante la tirotropina o TSH, la corteza suprarrenal mediante la ACTH o corticotropina, los ovarios y los testículos, que son las gónadas o glándulas sexuales, mediante las gonadotropinas, y de estas son hormonas fólico-estimulantes, y la LH, que es una hormona luteinizante. También tenemos las glándulas mamarias, que es por las cuales que es a través de la prolactina, la glándula prolactina, en donde se producen estas. El sistema de retroalimentación negativa, cabe recalcar también que constituye un modo de regulación de la secreción hormonal. Es importante recordar esto. ¿Qué es un efecto metabólico? Este está relacionado con el metabolismo, que es el conjunto de todos los cambios químicos que ocurren en una célula o en un organismo para producir la energía y los materiales básicos necesarios para importantes procesos vitales. Empezamos en el páncreas endocrino. La segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otras distintas del organismo. Las dos hormonas pancreáticas principales son las insulinas y el glucagón.
El páncreas está formado por dos tipos de células con funciones diferentes. Las células que producen las secreciones exócrinas, que son secretadas al duodeno e intervienen en la digestión, y que constituyen el llamado páncreas exócrino. Y las células que producen las secreciones endócrinas, y que constituyen unos islotes celulares o islotes de Langerhans, que constituyen el llamado páncreas endocrino. El páncreas humano tiene alrededor de 1 millón de islotes celulares que están organizados alrededor de capilares, por lo que están muy vascularizados y además están inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autonómico. En estos islotes se encuentran tres tipos de células: las células alfas que secretan glucagón, las células betas que secretan insulina y las células delta que secretan somatostatina. Las estrechas relaciones entre los distintos tipos de células de los islotes permiten la regulación directa de la secreción de algunas de las hormonas por las demás, así que la insulina inhibe las secreciones de glucagón y la somatostatina inhibe la secreción de insulina y el glucagón. Efectos metabólicos de la insulina. La insulina es un políptido de 51 aminoácidos. Las células beta de los islotes de Langerhans constituyen gránulos rellenos de insulina que se funden con la membrana celular y expulsan su contenido de la sangre. La célula se vierte en la sangre de la vena porta, de modo que la sangre que lleva el hígado por esta vía la transporta en concentraciones elevadas, y es por tanto que en el hígado donde ejerce su principal influencia sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, aunque también en el músculo y en el tejido adiposo. La insulina se une a receptores glucoproteicos de la superficie celular de las células diana, dando lugar a la inserción de transportadores de glucagón preformados, con lo que aumenta la captación de glucosa por las células diana. En la insulina secreción y regulación, el principal elemento regulador de la secreción de insulina son los niveles de glucosa en plasma, que es la glicemia, y la glucosa actúa directamente sobre las células beta de los islotes pancreáticos, estimulando la secreción de insulina. Durante el ayuno, cuando la glucosa de plasma es relativamente baja, alrededor de 3 a 4 mmol por litro, la insulina apenas es detectable en sangre, y después de una comida normal, la secreción de insulina aumenta a medida que aumenta la glucosa de plasma, alcanzándose unos niveles máximos entre 30 y 60 minutos después del inicio de la comida, llegando a aumentar entre 30 a 10 veces su nivel basal. El sistema nervioso autónomo también interviene en la relación de las secreciones de insulina a través de su inervación en las células beta pancreáticas. El principal efecto de la estimulación simpática y de las catecolaminas circulantes es una disminución de la liberación de insulina, mientras que la estimulación parasimpática tiene el efecto opuesto, que es aumentar la secreción de insulina. Otras hormonas como la GH y el cortisol, al provocar una hiperglicemia, indirectamente dan lugar a un aumento de la secreción de insulina. Glucagón. En los efectos metabólicos. El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos sintetizados y liberado por la célula alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, y al contrario de la insulina, eleva el nivel de la glucosa en sangre, es decir, es una hormona hiperglucemiante. Igual que la insulina, su periodo de vida mediante el plasma es de unos 6 minutos y su principal tejido diana es el hígado. Efectos sobre los hidratos de carbono. El glucagón aumenta la glucogenólisis hepática e inhibe la síntesis de glucógeno, con lo que más cantidad de glucosa pasa al plasma. En lo que es secreción y regulación, el principal estímulo para la liberación del glucagón son los niveles bajos de glucosa en plasma o hipoglicemia, y la disminución de la glicemia estimula la secreción de glucagón y el aumento de la glicemia la inhibe. De modo que la insulina y el glucagón actúan en sentido contrario. Sin embargo, en la mayor parte de los estados normales, el mecanismo de retroalimentación de la insulina es mucho más importante que el del glucagón. De hecho, la insulina inhibe indirectamente la secreción del glucagón, pero cuando disminuye la ingestión de glucosa por ayuno o se utiliza en exceso durante el ejercicio o en situaciones de estrés, entonces disminuye la glicemia lo suficiente como para estimular la secreción de glucagón.
La secreción de glucagón también es estimulada por algunos aminoácidos, en especial la arginina y la alanina, y por los estímulos simpáticos y parasimpáticos. La somatostatina inhibe en la liberación de glucagón, y otras hormonas también contribuyen a mantener estable el nivel de glucosa en plasma, como el cortisol, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea y la catecolamina. Para la acción de esta hormona es más a largo plazo y no tan rápido como la de las hormonas pancreáticas, y actúan cuando hay alguna situación de estrés en que es fundamental mantener estable la glicemia, y es vital para el organismo conservar constante el nivel de glicemia. Hormonas del crecimiento o somatotropina, que los efectos metabólicos. A diferencia de otras hormonas adenohipoficiaria, la hormona del crecimiento no funciona a través de una glándula diana, sino que actúa sobre casi todos los tejidos del organismo. Y se llama también hormona somatotrópica o somatotropina, o GH, y es la hormona más abundante secretada por la adenohipófisis o hipófisis anterior, y es una pequeña molécula proteica de cadena única que provoca el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo capaces de crecer. La somatotropina es necesaria tanto para el desarrollo corporal normal del niño y adolescente. La secreción del GIH es controlada casi por completo en dos respuestas a dos hormonas secretadas en el hipotálamo y que son transportadas después de la adenohipófisis por el sistema portal hipotálamo hipofisiario para que actúen sobre las células somatotropas de la hipófisis anterior. La hormona liberadora de la secreción de la hormona del crecimiento, GH-RH, y la hormona inhibidora de la secreción de la hormona del crecimiento o somatostatina, GH-IH. La tasa de liberación de la GH por las células somatotropas de la adenohipófisis o hipófisis anterior está determinada por el equilibrio entre estas dos hormonas hipotalámicas. El mecanismo de liberación de la GH es en forma de pulsos y los picos de secreción coinciden con los picos de secreción de la GH-RH, mientras que los valores mínimos de secreción coinciden con un aumento de la liberación somatostatina. Hormona estimulante de los melanocitos, MSH. Los melanocitos constituyen el 8% de las células de la epidermis y producen la melanina, que es un pigmento marrón negro que contribuye al color de la piel y absorbe luz ultravioleta. Los melanocitos tienen unas prolongaciones largas y delgadas que transfieren gránulos de melanina a los queratiocitos, en cuyo citoplasma son agrupados para formar un velo protector sobre su núcleo, evitando de este modo que el material genético sea dañado por la luz ultravioleta. La hormona estimulante de los melanocitos es una hormona producida por la adenohipófisis o hipófisis anterior. Tenemos primero aquí a la prolactina. La prolactina es una hormona producida por la hipófisis anterior o adenohipófisis y crea las condiciones previas para el cuidado de las crías de los mamíferos, es decir, para el mantenimiento de la especie. El órgano diana para la prolactina es la glándula mamaria. Sin embargo, hay receptores para la prolactina en casi todos los órganos del cuerpo, aunque los efectos biológicos de la hormona de estos órganos son desconocidos por el momento. Durante el embarazo, la prolactina, los estrógenos y la progesterona promueven el desarrollo del tejido de la glándula mamaria. Tras el parto, la prolactina junto al cortisol y la insulina es necesario para la síntesis y secreción de la leche. La prolactina es la principal hormona responsable de la producción de leche o lactogénesis. Para preparar la lactancia, la secreción de PRL aumenta constantemente durante el embarazo, lo que se debe probablemente a las elevadas cifras de estrógenos en el embarazo que estimulan la transcripción del gen de PRL. Y aunque el estrógeno no estimulan directamente la liberación de prolactina, facilitan su respuesta a otros estímulos. Niveles elevados de prolactina bloquean la síntesis y liberación de hormona liberadora de gonadotropinas por el hipotálamo y inhiben la secreción de gonadotropinas por la hipófisis anterior. Siguiente tenemos a la gonadotropina, como ya la mencioné. Estas también son llamadas gonadotrofinas y son un grupo de hormonas secretadas en la hipófisis o glándula pituitaria. Y desde la glándula pituitaria se desarrollan las diferentes hormonas que necesitan las diferentes glándulas endócrinas del cuerpo, entre las cuales se encuentran las hormonas sexuales,
Las gonadotropinas juegan un papel fundamental en la reproducción humana. Estas hormonas influyen en la ovulación de la mujer, estimulan el ciclo ovárico y generando un óvulo que podría ser fecundado, por el cual posteriormente se desarrollará un embarazo. Hay tipos de gonadotropinas. Tenemos a la hormona liberadora de la gonadotropina, GnRH, que en los tratamientos de reproducción asistida es esencial controlar los tiempos de la ovulación para poder realizar el tratamiento en el momento oportuno. Para comenzar a tomar el control del ciclo ovulatorio de la mujer antes de someterla a tratamiento, se deberá controlar la hormona encargada de liberar las gonadotropinas y así evitar una evolución espontánea. Esta hormona, conocida como GnRH, se genera en el hipotálamo. Y para evitar el control de la GnRH se podría realizar dos tipos de procedimientos diferentes. Uno, que es emplear un análogo de esta hormona que evite la liberación de las hormonas encargadas de la ovulación, y emplear un antagonista que suprima los picos de la hormona luteinizante para evitar la ovulación. Y en el primer caso, el análogo se administrará previo al tratamiento de estimulación ovárica. En el caso antagónico, se administraría cuando el paciente haya comenzado la estimulación anterior. Si tenemos a la hipófisis posterior o neurohipófisis hormonas. Durante el desarrollo embrionario, la hipófisis posterior queda conectada con el hipotálamo mediante un conjunto de fibras nerviosas que recibe el nombre de tracto o conducto hipotálamo hipofisiario. De ahí es el nombre de neurohipófisis, que se da en esta parte de la hipófisis, y de modo que las hormonas que se quedan en la neurohipófisis en realidad son sintetizadas dentro de los cuerpos celulares de grandes neuronas especializadas que se encuentran en el hipotálamo, que luego de las 21 transportan largo de sus axones hasta las terminales axonales situadas en el neurohipófisis, y necesitando varios días para llegar a la glándula. Es decir, que la neurohipófisis almacena y libera hormonas, pero no las sintetiza. Estas hormonas son la vasopresina u hormonas antidiuréticas, ADH, y la oxitocina. Y con esta continuamos. La oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y secretada en la neurohipófisis, y tiene un efecto estimulante potente sobre el útero grávido, en especial al final de la gestación, estimulando las contracciones del mismo, y además tiene una función de importancia especial en la lactancia, porque provoca la contracción de las células mioepiteliales que rodean los conductos de las glándulas mamarias, de modo que la leche se expulsa hasta el pezón y el niño puede obtenerla al mamar. Los componentes de la leche son producidos por las células epiteliales especializadas y secretadas por influencia de la prolactina. Sin embargo, el lactante necesita que la leche sea propulsada hasta el pezón, y este proceso se llama subida de la leche, que junto a la eyección ulterior de esta se debe a la oxitocina. Y el tejido diana de la oxitocina es pues el miometrio, es decir, la musculatura lisa del útero y el mioepitelio de la glándula mamaria. No se conoce la función de la oxitocina en los hombres, ni en las mujeres no embarazadas, ni en periodos de lactancia. Parece que puede tener relación con el placer sexual. Bueno, el factor regulador de la secreción de la oxitocina en el caso de la contracción uterina es el estiramiento del cuello uterino que ocurre al final del embarazo, y en el caso de la lactancia es el niño al succionar los pezones de las glándulas mamarias. Es decir, que se regula la secreción de la oxitocina por un sistema de retroalimentación positivo, que es llamado feedback positivo, y a medida que se estira el cuello del útero se libera más oxitocina, con lo que las contracciones uterinas son más fuertes y se estira más el cuello del útero y se libera más oxitocina, y así sucesivamente hasta que termina el parto y ya no se estira más el cuello del útero, lo mismo que cuando el niño succiona el pezón. Sin embargo, el reflejo de eyección de la leche es un reflejo condicional, ya que por ejemplo el llanto del recién nacido puede producir un aumento de la secreción de oxitocina con salida de leche por los pezones. Y del mismo modo, se puede inhibir la secreción de oxitocina por estrés tanto físico como psicológico, interrumpiéndose la lactancia. Y para finalizar tenemos a las hormonas diuréticas ADH o vasopresina.
La hormona antidiurética o vasopresina es una hormona producida en el hipotálamo y secretada en el neurohipófisis. Existen dos tipos de receptores de vasopresina, el B1 y el B2. La interacción de la hormona con receptores B1 aumenta el calcio intracelular que actúa como segundo mensajero mediante los efectos de la vasopresina sobre los músculos lisovascular. Y los receptores B2 utilizan el AMP cíclico como segundo mensajero mediante las acciones de las hormonas de los túbulos renales. La principal acción fisiológica de esta hormona es su efecto antidiurético, de ahí su nombre de hormona antidiurética ADH. Y en ese caso el riñón es el órgano diana para la hormona, ya que produce un aumento de la permeabilidad de la parte distal de la nefrona para el agua y permite que el agua se reabsorba a la sangre y sea por tanto conservada en el organismo. Como consecuencia se produce una disminución del flujo de la orina. Cuando hay una disminución o ausencia de ADH, la parte distal de la nefrona es impermeable al agua, de modo que ésta se pierde en la orina y pudiéndose eliminar grandes cantidades de una orina muy diluida por la cantidad de agua que contiene. Como su otro nombre indica, la vasopresina también es un potente vasoconstrictor y actúa principalmente sobre el músculo liso de las arteriolas o la dermis y la circulación esplactina o de las vísceras, órganos contenidos en el tronco. Y en circunstancias normales el aumento de la presión arterial inducida por la vasopresina es insignificante porque también reduce bradicardia y disminución del flujo cardíaco que tienden a compensar el aumento de la resistencia periférica total. El efecto vasoconstrictor es importante como protector durante hemorrágica y deshidrataciones agudas. La vasopresina interviene también estimulando la liberación de ACTH por la adrenohipófisis y el control de la sensación de sed. ¿Qué es un efecto metabólico?